de bienvenida al doctor Santiago Carrasco, el expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo de la pandemia desde que tuvo inicio en Ecuador, muy crítico, con opiniones muy acertadas en los momentos más difíciles que ha pasado el país. Quisiéramos conocer en esta mañana, doctor Carrasco, ¿cómo mira usted este Plan 900? ¿Cómo está avanzando el proyecto del nuevo gobierno para vacunar a los ecuatorianos? Buenos días, Gustavo, y muchísimas gracias. Siempre un gusto estar con usted y con todo su equipo de información. Gracias siempre por permitirnos llegar a todo el país a través del texto. Nos preocupan varias cosas. Habíamos comentado que le habían apostado todo al tema de la vacunación y habíamos dicho que lamentablemente, como países de ingresos bajos que somos, países latinoamericanos, Ecuador no está fuera de esto, el tema de la llegada de vacunas va a ser lo que ha estado pasando hasta ahora. Vacunas que no llegan al tiempo que tienen que llegar o con problemas en el tema de producción, etcétera. Bueno, eso ya es una historia que la sabemos y precisamente por eso hemos estado diciendo que la activación de la comunidad y de los líderes comunitarios, vigilantes epidemiológicos y las otras alternativas de control de COVID y de esta pandemia son fundamentales. El tema de activar ya. Esto estamos realmente retrasando. Ya hemos tenido planes piloto en Quito, en Guayaquil, en Cuenca lamentablemente no se ha hecho y con buenos resultados. Entonces creo que debemos estar. Estamos con la Universidad de McMaster ahora en una investigación respecto precisamente a estas posibilidades de terapias en COVID, diagnóstico de COVID en fase 1, fase 2, con medicinas alternativas, y vamos a ver los resultados. Ellos tienen buenos resultados en otros países, así es que aquí en el Ecuador, los médicos de atención primaria que hemos estado trabajando en esto, vemos buenos resultados y pensamos que podemos, de hecho, ayudar y hemos estado ayudando para el control de pacientes que no vayan a gravedad y no requieran de terapia intensiva. Esto es fundamental. El tema de las vacunas, en Quito por lo menos tengo que contarles que ha habido desorden, que ha habido realmente situaciones muy conflictivas, con mucho maltrato a la gente, lamentablemente. Entonces esto es un tema que se ha estado repitiendo. Y los hospitales, el número de casos y las cosas van en aumento. Estamos viendo las curvas, había bajado ligeramente, no es que habían sido unas bajas importantes, ni mucho menos, pero desde finales del mes de junio y los primeros días de estos del mes de julio hemos estado viendo incrementos tanto en la enfermedad, en contagios, como en mortalidad por COVID. Así es que nada de relajarse, ya hemos dicho, no es tiempo de buscar relajamiento, sino es tiempo de cuidarnos todos. Doctor Carrasco, muy buenos días. El país, la gente le está apuntando 100% al proceso de vacunación, a este plan de vacunación, y a partir de aquello se ha anunciado ya el retorno a los espacios laborales de manera presencial. Cierto es que será un retorno progresivo y voluntario, pero se está ya haciendo esta convocatoria y también se está procediendo ya a vacunar a los estudiantes universitarios de todo el país con la expectativa de retornar a las aulas en el mes de septiembre, es decir, ya para el próximo semestre, para el año lectivo que se viene. ¿Cómo ve usted este proceso? Como usted mismo manifestaba, le estamos apuntando a la vacunación, pero quizás nos estamos olvidando de esos otros elementos, de esas otras herramientas que deben estar ahí necesariamente para poder combatir esta pandemia y no concentrarnos únicamente en la vacuna. ¿Cómo ve usted estos retornos? Sí, los retornos siempre hemos visto que son inoportunos. Ya vimos todo el tiempo las decisiones que tomaba el COE y ha estado tomando el COE respecto al tema de relajamiento y las consecuencias que hemos tenido. Y las consecuencias no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, especialmente en los países latinoamericanos, está absolutamente claro. No es que nos vamos a librar de estos temas, porque las variantes no sabemos cuándo van a ingresar, no tenemos los estudios de la genómica viral como debería ser, ni tampoco de la cero conversión, y tampoco estamos teniendo todos los estudios de qué está pasando con el virus, dónde están
los diagnósticos, las pruebas PCR, las pruebas de antígeno, etcétera. No tenemos ninguna de estas cosas como para ir dando criterios epidemiológicos. Lo que estamos exigiendo es precisamente esto, y en las conversaciones que estamos teniendo con las cámaras de comercio, que precisamente mañana en la noche vamos a tener una conversación con las cámaras de comercio, es para esto que estoy comentándoles. Uno, el darles las herramientas a estos líderes comunitarios respecto a la capacidad que puedan tener de activar pruebas PCR y de antígeno para hacer diagnóstico. Dos, el asunto de dónde están, cuando ahí estén positivos, activar el famoso POTI-COVID que habíamos conversado, precisamente lo que les acabo de comentar que estamos haciendo con la Universidad de McMaster. Y tercero, el tema de saber cómo está la cero conversión. Con esos datos podríamos tener alguna idea de qué es lo que podríamos hacer en el tema del acercamiento de los alumnos a clases, en este caso universitarios, o de alumnos de otros niveles, o la llegada presencial al trabajo. Ya le dirigimos al ministro de Trabajo: señor ministro, no se equivoquen, no, por Dios no se equivoquen, porque es la vida de las gentes que estamos tratando de defender, es el bien común. Porque en un sentido común no podemos esperar probablemente hasta el mes de septiembre, octubre, respecto a tener ya más claridad de cómo han llegado las vacunas, cuánto realmente, porque el 9% están vacunados con 2 vacunas, es un porcentaje muy bajo, y estamos viendo de hecho infectividad en esas personas también que han sido vacunadas. Así es que no es que podemos relajarnos, y seguiremos apostándole al bien común, a la vida de la gente, y a defender lo más preciado que tiene el país, que es la vida de nuestros conciudadanos. Y vale la pena, doctor Carrasco, profundizar un poquito más el análisis, el detalle de las cifras sobre cómo avanza el plan de vacunación. Usted señala que un 9%, me parece, decía, o 10% están vacunados, que sería el equivalente a ese 1.600.000 personas aproximadamente. Las cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de que otros 3.714.000 han recibido ya una primera dosis. Y la semana pasada hubo cifras alentadoras. No se había pasado antes de esto de esa cifra límite de 100.000 vacunas diarias, pero la semana pasada se superó en promedio las 100.000. Se dio un pico a media semana de 160.000 vacunados en un solo día, y el gobierno mantiene optimismo en que se pueda lograr el plan propuesto de vacunar a 9 millones de ecuatorianos hasta fines de agosto. ¿Ve usted, coincide usted con el optimismo oficial? Son cifras demasiado optimistas. En realidad la parte logística nuestra no está caminando como debería caminar. Es lo que estamos viendo, por lo menos, y los reportes que tenemos en los diferentes sectores del país. Y quisiera, obviamente, Gustavo, quisiéramos que sea de la mejor manera, que tuviéramos todo el asunto logístico controlado, pero no es así, porque no somos los dueños de las vacunas, no somos los dueños de la producción de vacunas, y por lo tanto dependemos de muchas variables e imponderables que se están presentando y se han presentado durante todo este tiempo de la pandemia. Lo que sí estamos viendo, de hecho, es un tema de un trabajo conjunto que ya lo habíamos pedido, lo habíamos conversado con las cámaras de comercio, con los industriales, con toda la gente, para que puedan ser vacunados en las empresas, sus empleados y sus familias. Eso es importantísimo, que se abran los centros comerciales para que sean centros de vacunación, que se abran las universidades para que sean centros de vacunación, etcétera. Todo lo que se pueda hacer por el bien común está absolutamente claro. Pero el optimismo que mantiene el gobierno, quisiéramos tenerlos todos, ojalá, pero ellos saben muy bien que tampoco son y tienen capacidad para controlar el tema de vacunas y la llegada de las mismas. Así es que esperamos todos que el país reciba el número de vacunas que necesitamos y mucho más de eso, para poder tener una idea de lo que va a pasar a futuro. Mes de septiembre, octubre, antes de eso realmente no vemos con claridad el asunto. Quisiéramos pedirle también, doctor Carrasco, una opinión suya cualitativa sobre la calidad de las vacunas que se están administrando en Ecuador. Antes de eso, permítanos compartir con usted y con nuestra audiencia un reporte que lo transmitimos tempranamente esta mañana con respecto a las vacunas que se aplican en Ecuador.
todos los mitos y dudas que existen, Gabriela Jiménez, periodista de El Universo, nos aclara algunos puntos y nos comenta la efectividad de cada una. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, ¿cuál es la mejor? La que esté disponible. Todas las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por organismos internacionales y nacionales son seguras. Varían en porcentajes. Por ejemplo, Pfizer previene los cuadros graves de COVID-19 en un 95% y previene los contagios con síntomas en un 94.60%. AstraZeneca previene los cuadros graves en un 100% y los contagios con síntomas en un 70.40%. Sinovac ha demostrado eficacia del 100% en prevención de cuadros graves y del 51% en contagios sintomáticos. Esto según información de la OMS recopilada hasta el momento, julio del 2021. ¿Te preocupan los efectos secundarios? Es normal sentir alguna molestia después de la vacunación. Significa que tu organismo está generando anticuerpos. Algunas personas sienten dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo. Otras personas también experimentan cansancio, fiebre, dolor de cabeza, malestar, náuseas. Estos son efectos transitorios, pueden durar hasta 72 horas. Si los síntomas continúan, debe consultar a su médico. ¿Algo más que aportar sobre esto, doctor Carrasco? Que en realidad la que tengamos, la vacuna que tengamos, no le tengamos miedo al tema de las vacunas y a los efectos colaterales. Igual les habíamos comentado, lamentablemente no les puedo dar todavía datos que tenemos y que estamos haciendo el estudio de los efectos colaterales de las vacunas. Ojalá Dios quiera que la próxima vez, dado que usted tenga la bondad de invitarnos, tengamos datos para poderles mostrar a ustedes de lo que está pasando. Estamos involucrados en varios estudios respecto a esto, porque tenemos que tener los datos, eso es fundamental. Pero cualquier vacuna, la que se tenga a mano, no estemos diciendo, quiero que me vacunen con Pfizer, si no me vacuno, quiero que me vacunen con no sé cuál. No, la que sea, la que esté a mano, la que esté en ese momento de la vacunación, vacunémonos todos en el tema, ojalá fuera toda la población para lograr esta inmunidad de rebaño, porque esa es la única manera de protegernos de alguna forma de las nuevas variantes que se van a presentar. Gustavo, ¿se van a presentar? Se van a presentar. Si aquí mismo en el país tenemos nuevas variantes y por ahí alguien le oí decir que no eran indefinidas, lamentablemente el virus puede ser absolutamente indefinido e infinitas formas de variación, porque varían entre uno y otro aminoácido en la cadena esta de ARN, por ejemplo, que es un virus de ARN. Entonces tenemos muchas posibilidades de variaciones y cada una de estas variaciones, unas con menos efectos deleterios, otras con más efectos deleterios. Ojalá Dios quiera que en el país no nos llegue estas que son agresivas, pero tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que hacer todo el trabajo de tipo epidemiológico, tenemos que aplicar todo lo que sabemos respecto a esto y seguimos insistiendo y le decimos al señor presidente, su mesa de expertos, ya les dimos el ejemplo de Estados Unidos con Biden, ahí está su mesa de expertos y vean los resultados que han tenido. Y así en cada uno de los países europeos. Así es que seguimos insistiendo en el tema, ojalá algún día nos escuchen. Doctor Carrasco, uno de los temores más grandes es que llegue a nuestro país la famosa variante Delta, que es la que ha provocado un sinnúmero de contagios y que ha agravado la situación de la pandemia en distintos países. Recientemente el COE Nacional, la ministra de Salud, anunció nuevas medidas, sobre todo para el ingreso de personas al territorio ecuatoriano. Estas medidas serían suficientes, sobre todo para quienes vienen de la India y de Brasil. Deberán ingresar con una prueba PCR negativa y además deberán mantener un lapso de 10 días, me parece, o 14 días en aislamiento. ¿Considera usted que es posible realmente contener a través de estas medidas el ingreso de esta variante cuando ya está en otros países de Latinoamérica también? Todas las medidas que sean necesarias, como por ejemplo las que usted acaba de mencionar, que el Ministerio está llevando a cabo, que son medidas de tipo internacional para tratar de contener todas estas variantes agresivas, son importantes y son necesarias. Lamentablemente, vuelvo y siempre repito lo mismo,
este virus tiene un comportamiento completamente extraño, son otros tipos de realidades virales. Hemos discutido muchísimo con los expertos respecto a este comportamiento de este virus específico, que no es un virus como el comportamiento de cualquier otro de los que tenemos y conocemos. Así que todo lo que pueda hacerse, todo es necesario, y a veces pensamos incluso hasta insuficiente para tratar de controlar la llegada de variantes agresivas al Ecuador. Ojalá ya no podemos cometer los mismos errores que cometimos anteriormente. Entonces, todo lo que pueda hacerse para el tema de contención, y fundamentalmente lo que les estoy diciendo, el estudio inmediato de la genómica viral, el estudio inmediato para saber qué variantes están circulando en el país, el estudio inmediato en caso de sospecha para tener la respuesta inmediata respecto a eso, y qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer el estudio epidemiológico, cómo tenemos que acercarle a esta persona que tuviera una cosa así y poder tratar de contener en el sitio, in situ, este tipo de cosas. Ojalá hagamos bien nuestro trabajo, que creo que es fundamental para todos en el país. Una pregunta final, doctor Carrasco. Ojalá lo conozca usted, es sobre la vacuna china Sinovac. Sobre esta existen dudas en el sentido de que sea aceptada en algunos países para que los viajeros vacunados con Sinovac puedan ingresar. Lo que conocemos es que esta vacuna no ha sido aprobada en los Estados Unidos por la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, pero sí fue aprobada en una situación de uso de emergencia contra la COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. ¿Conoce usted si las personas vacunadas con Sinovac tienen limitaciones en cuanto a viajes a otros países? No hemos tenido, Gustavo, los reportes respecto a eso, pero no les llame la atención, de hecho, que la FDA pueda dar una alerta respecto a Sinovac. ¿Y por qué? Simplemente temas de georreferencias, de geopolíticas, y usted sabe cómo funcionan estos temas, pero esperemos que no se compliquen este tipo de cosas, porque hay la Organización Mundial de la Salud en su proyecto COVAX. De hecho, Sinovac ha sido una de las vacunas más importantes. Por ejemplo, la mayor cantidad de profesionales de la salud hemos sido vacunadas con Sinovac. Me parecería terriblemente complicado. Está absolutamente claro cómo funciona, qué deberíamos esperar con Sinovac y todo, en los porcentajes que ustedes ya nos han hecho escuchar, que están absolutamente claros. Entonces, esperemos que no, por lo menos la FDA no empiece a moldear una crítica que será lamentable para el país y será lamentable para el mundo entero. Claro, hasta donde conocemos es que un viajero vacunado con Sinovac y con la respectiva certificación sí puede ingresar en los Estados Unidos. La Unión Europea es donde existen dudas, pues allí se ha aprobado hasta el momento la aplicación de Pfizer, BioNTech, Moderna, Oxford, AstraZeneca y Johnson & Johnson, pero no está aprobada Sinovac ni Sputnik, tampoco Sinopharm, y aparentemente este sería un impedimento para los viajeros. Cualquier dato más que agregar para nuestros oyentes, doctor Carrasco. Que simplemente no dejemos a un lado todos los elementos de bioprotección y seguridad para nuestra familia, para la gente que queremos, para el país, para todos. El tema de las mascarillas, el asunto del distanciamiento. No salga de no ser necesario, no vaya a sitios de conglomeración, evite las fiestas clandestinas, use alcohol, y el alcohol, por Dios, cuidémonos, es la vida de la gente la que está en juego acá. Bien, muchísimas gracias al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.